Pero si la paciente no... Y ya cuando quieras, Dani, por favor. Es una solución. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela María Cruz Navarrete, soy residente del segundo año de geriatría y yo les voy a dar el tema del concepto de fragilidad y los modelos de envejecimiento acelerado y también voy a hablar acerca de la reserva homeostática. ¿Sí me escuchan todos bien, verdad? Más o menos. Bueno, dentro del contenido vamos a ver primero el concepto de fragilidad, que pues esta va a ser como una introducción a todos los mecanismos que pudieran implicar o que se pudieran relacionar con este término. Vamos a hablar de la homeostasis y la disregulación homeostática, que aquí pues abarca lo de la reserva homeostática y los modelos de envejecimiento acelerado y posteriormente pues las conclusiones. En cuanto al concepto de fragilidad, esta se va a definir como una condición clínica relacionada con la edad, típicamente con deterioro de la capacidad fisiológica de varios órganos y sistemas, y este se va a caracterizar por tener una mayor susceptibilidad, así como una disminución desproporcionada de la funcionalidad, esto al estar expuesto a eventos estresantes. Y bueno, en cuanto a la reserva homeostática, bueno, primero la homeostasis, este fue un término que se acuñó por primera vez por Claude Bernard a mediados del siglo XIX y este se refiere a los intentos del cuerpo de mantener una constancia interna, esto pues para mantener un funcionamiento óptimo. Este pues va a requerir de todos los mecanismos compensatorios relevantes que estos van a tener que ser responsivos y equilibrados para mantener pues un equilibrio en el cuerpo. La homeostasis pues se va a caracterizar por distintos sistemas fisiológicos y estos pues van a ser responsables de mantener esta regulación. Van a pues regular la temperatura, la presión arterial, los electrolitos, el cortisol y también pues se van a relacionar entre ellos con distintos sistemas. Cuando hay una disregulación o se pierde esto, podemos hablar de una homeostenosis, que es la capacidad disminuida para responder a varios desafíos homeostáticos. Incluso esto se puede dar en adultos mayores sanos y pues esto se atribuye a la pérdida de la reserva fisiológica. La homeostenosis es una característica fundamental del proceso de envejecimiento y es la disminución de la capacidad de mantener la homeostasis. Este se va a caracterizar o se va a manifestar como una incapacidad de adaptarse ante estímulos estresantes, tanto internos como externos. Entonces, conforme vamos envejeciendo, va a haber una pérdida de la reserva. Esto pues nos va a dar una incapacidad de respuesta máxima y va a haber un retardo para alcanzar de nueva cuenta condiciones basales. La pérdida de esta reserva y la disminución del control homeostático pueden resultar de dos cosas. La primera es la carga alostática, que esta se refiere a la activación de respuestas neuroendocrinas, inmunes y autonómicas normales ante algún tipo de estrés. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cambios en el cortisol, norepinefrina, en la citocina, que pueden ser adaptativas a corto plazo, pero que si se prolonga este estado o su función, pues pueden ser perjudiciales para el cuerpo. Entonces, la carga alostática, así en términos generales, se va a referir a los efectos de una respuesta prolongada o hiperactiva de algún mecanismo compensatorio. Y lo segundo que puede intervenir en la pérdida de la reserva fisiológica, pues es lo que estábamos viendo,
la homeostasis, que es la respuesta alterada a estrés fisiológico que, por ejemplo, normalmente una persona joven puede sobrellevar este estrés, pero conforme la funcionalidad o la capacidad funcional disminuye y se pierde esta reserva, pues va a causar una descompensación, puede causar enfermedad o puede causar la muerte. Dentro de los ejemplos que pudieran ser de la homeostenosis, incluyen por ejemplo, la disminución de la capacidad para controlar los trastornos de líquidos y electrolitos, una disminución de la percepción de la sed, también disminución de la tasa de filtrado y también una concentración urinaria y una capacidad de dilución disminuida. Y pues en esta gráfica se puede ver claramente que normalmente nuestro cuerpo ante un estrés con las reservas fisiológicas, esto permite pues mantener una homeostasis en la presencia de cualquier estrés, tanto ambiental como emocional o psicológico. Y pues, por ejemplo, aquí se da un estrés, las reservas fisiológicas actúan y la homeostasis pues se restaura. Conforme vamos envejeciendo con la homeostenosis, esto pues resulta en una disminución de la reserva fisiológica y pues a diferencia de cuando éramos jóvenes, pues no vamos a afrontar de igual manera estos tipos de estrés y como había mencionado, puede causar enfermedades, descompensación o la muerte. Y pues en esta tablita están las características comunes de la disregulación homeostática en adultos mayores. Dentro de estas abarca la homeostenosis, que como ya había mencionado, es una disminución en la capacidad de responder a distintos estreses, a algún estrés, perdón, en el cuerpo, ya sea ambiental, puede ser también causar deshidratación, ortostasis, eh, temperatura, una disminución también de la reserva fisiológica, que esto pues va a estar muy relacionado en que se provoque la homeostenosis, una disminución o pérdida de la complejidad en el que se pierde la arquitectura neuronal y del hueso, una variabilidad mejorada que en pues actúan tanto el sistema simpático y pues también se va a ver relacionado con la presión arterial. También una actividad basal aumentada, que aquí pues está aumentada el sistema simpático en los adultos mayores, una respuesta excesiva a estresores y también una respuesta disminuida de los órganos ante este estrés. También hay una pérdida de la retroalimentación negativa y como había mencionado, también se ve implicada la carga alostática. En cuanto a los modelos de envejecimiento acelerado, pues se ha visto que ciertos trastornos presentan algunos de los efectos propios del envejecimiento. A lo largo pues, de los años, los científicos han estudiado lo que ocurre en estos casos para comprender lo que causa el envejecimiento. Por ejemplo, genes defectuosos que se pueden ver en este tipo de trastornos, que son similares o los comparan con los mismos genes que se han visto en las personas de edad avanzada. Dentro de las principales dos enfermedades progeroides humanas, la mejor caracterizada, bueno, las que mejor están estudiadas y se han comparado sus características clínicas que imitan envejecimiento fisiológico a una edad temprana. Entre estos está el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, que también se le llama progeria infantil, y el síndrome de Werner, que se llama progeria de la edad adulta.
En cuanto al síndrome de Hutchinson, este se clasifica como un síndrome progeroide segmentario, ya que múltiples órganos y tejidos replican fenotipos asociados con el envejecimiento normal. Estos niños parecen sanos al nacer, pero desarrollan características clínicas distintivas durante los primeros años de su vida. Generalmente en estos pacientes la muerte ocurre en los primeros años de la adolescencia y por lo general mueren de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Generalmente tienen enfermedad aterosclerótica progresiva y el infarto agudo del miocardio pues es la causa de muerte más frecuente. Generalmente se da, como dije, en la adolescencia, aproximadamente a los 13 años. Y bueno, pues va a ser un trastorno extremadamente raro, afecta de 1 de cada 8 millones de nacidos vivos y se estima que hay entre 200 y 250 niños que viven con progeria en todo el mundo. Este va a afectar a ambos sexos y a todas las razas. El número de casos en el mundo se ha estimado que, por ejemplo, en Europa aproximadamente se han documentado 24 casos, en América Central igual y Sur 24 casos, en África 4 casos, en Asia 18 casos y en América del Norte 16 casos. Este síndrome se da porque hay una mutación puntual del nodo en el exón 11 del gen LMNA, que es una laminopatía. Pues se van a eliminar 150 nucleótidos del exón 11 y esto va a dar como resultado un ARN mensajero de laminina A con deleción interna de 50 aminoácidos, que esto le vamos a llamar la progerina. Esta progerina va a ser una proteína que no puede experimentar una maduración completa. Generalmente las láminas o las lamininas constituyen el componente principal de la lámina nuclear y pues además de proporcionar estructura y forma al núcleo, participan en distintos procesos que incluyen la organización de la cromatina, la replicación del ADN, la transcripción de metilación, la regulación epigenética y la reparación del ADN. Cabe destacar que pues no todas las laminopatías o todas las mutaciones de la LMNA causan progeria. Se han descrito pues más de 450 mutaciones del gen que van a causar diversas enfermedades autosómicas, dominantes o recesivas, que pues en conjunto se llaman laminopatías y pues pueden incluir distrofias musculares o neuropatías. También hay mutaciones atípicas de la laminina, que estas pues van a tener las mismas características clínicas, pero el curso y gravedad de la enfermedad van a variar. También pueden tener distintas edades de aparición y gravedad de los síntomas, y las mutaciones atípicas son estas que les pongo aquí. Y bueno, este nada más es un ejemplo de las mutaciones de laminina que se pueden provocar en que el gen el que está alterado. Y en cuanto a las características clínicas, va a haber un retraso severo del crecimiento. Esto va a ser asociado con alteración esquelética. Se va a dar aproximadamente entre los 6 a los 12 meses. También va a haber pérdida de grasa subcutánea y apéndices de la piel. La piel va a estar delgada, seca, atrófica. La turgencia va a estar reducida y a veces van a presentar hiperkeratosis. También se pueden observar manchas marrones en el cuello y en la parte superior del tórax, y posteriormente pueden aparecer en el cuero cabelludo y en las extremidades.
En cuanto a la alteración esquelética, los pacientes presentan hipoplasia clavicular, osteopenia generalizada y acrosteosis de las falanges distales. Algunos procesos del desarrollo se retrasan, como la dentición. Este se va a retrasar y los dientes se van a apiñar. Las personas también con este síndrome van a tener la voz aguda y pues su apariencia con el tiempo pues, se va a volver la de una persona mayor. Algunos hallazgos adicionales o que podemos observar en estos pacientes es que pueden tener lagrimeo ocular excesivo, fotofobia, y también pueden presentar fenómenos de Raynaud. Y pues algo interesante es que en estos pacientes, el primer signo observable en bebés, que generalmente al principio no se ve que tengan ninguna alteración, puede ser que tengan una vena visible en el puente nasal. También van a presentar alopecia progresiva en los primeros 6 meses a 2 años, y aproximadamente a los 2 y 3 años ya se quedan calvos. Y esto es lo que ya me... Y bueno, esta es una imagen en la que podemos ver varias de las características que ya mencioné, como la calvicie, piel seca y descamativa, la estatura baja y un rango de movimiento limitado. Bueno, en cuanto a la estatura baja y el peso, aproximadamente los pacientes aumentan de 0.4 a 0.5 kilos al año y alcanzan un peso final de 14 a 15 kilos. Y la estatura final que alcanzan es de 1,10 m. Van a tener la cabeza grande, macrocefalia, pérdida de las pestañas y las cejas, y la mandíbula va a estar pequeña, van a estar con micrognasia. El otro síndrome que se presenta, que es el síndrome de Werner, que es la progeria del adulto. Este va a ser un trastorno autosómico recesivo. Esta va a ser poco común y se presenta como el modelo de la enfermedad más estudiado del envejecimiento prematuro en la edad adulta. Este tiene una frecuencia de 1 en 100,000 en Japón, y fuera de Japón su frecuencia es de 1 en 1,000,000 a 1 en 10 millones por persona. Este síndrome va a estar causado por mutaciones en el gen WRN, que se va a encontrar en el cromosoma 8. Este va a codificar la proteína WRN, que esta va a ser una proteína multifuncional que va a permitir que haya estabilidad en el genoma por medio de la adenosina trifosfatasa dependiente del ADN. En esta pues se han encontrado más de 70 mutaciones, y se le llama a esta proteína el guardián del genoma, ya que pues participa en varias vías metabólicas del ADN, pues que van a incluir la replicación, la recombinación, el mantenimiento de los telómeros, la apoptosis y la reparación del ADN, que son pues procesos muy importantes. Igual, aparte de en este gen, 20% de los casos puede ser causados por mutaciones en el gen de la laminina, y esto nos daría un síndrome de Werner atípico. En estos pacientes desarrollan características que recuerdan el envejecimiento prematuro a partir de la segunda década de la vida. Van a presentar baja estatura y bajo peso corporal. Generalmente en hombres alcanzan los 45 kilos y de estatura 1,58. Y en las mujeres alcanzan los 37,7 kilos y de estatura 1,48. Van a presentar alopecia, canas, el rostro va a estar envejecido prematuramente con nariz picuda. Van a presentar atrofia cutánea con lesiones similares a esclerodermia. También pueden presentar cardiopatía isquémica y osteoporosis.
Generalmente, el primer signo clínico en personas de síndrome de Werner, pues es la falta de un brote o de un pico de crecimiento puberal durante la adolescencia. La mayoría de estos pacientes mueren a causa de tumores malignos o aterosclerosis durante la cuarta y quinta década de la vida. A partir de los 20, 30 años van a iniciar presentando alopecia, canas y los cambios cutáneos, seguido de cataratas, pueden presentar diabetes tipo 2, úlceras cutáneas, osteoporosis e hipogonadismo. También, como mencioné, en estos pacientes es característico el metabolismo anormal de la glucosa y los lípidos, pero estos aparecen a partir de la cuarta década de la vida en estos pacientes. Aproximadamente en el 60% pueden presentar osteoporosis y en cambio la osteoartritis no se ha documentado con frecuencia en este síndrome. En estos pacientes también en cuanto al cáncer, se ha observado un espectro inusual de cánceres que generalmente pues estos pacientes mueren a la edad de 53 a 54 años, ya sea por cáncer o por complicaciones o de la aterosclerosis. Para el diagnóstico, se toman síntomas cardinales. Inicialmente se tomaban 4 síntomas cardinales para hacer el diagnóstico y dentro de los síntomas cardinales, que va a ser un comienzo a partir de los 10 a los 40 años, se deben de ver cambios progeroides del cabello como canas o calvicie, deben presentar cataratas bilaterales. Cambios en la piel, debe ser atrófica, tirante, calvos o presentar callos, calcificación de los tejidos blandos, tienen la característica de la cara de pájaro y una voz anormal, va a ser aguda, chillona y ronca. Dentro de los síntomas adicionales, pues puede haber metabolismo anormal de la glucosa y los lípidos, deformación y anormalidad del hueso, tumores malignos, consanguinidad de padres, aterosclerosis prematura, hipogonadismo y baja estatura y peso corporal. Para el diagnóstico confirmatorio deben de estar todos los signos cardinales presentes o tener una mutación genética y 3 signos cardinales. Y para la sospecha, el paciente debe presentar 2 o más signos cardinales. Y bueno, estas son unas imágenes en las que se ve un paciente en la edad de 15 años y posteriormente a la edad de 48, en el que ya se ve pues ya un envejecimiento pues importante. Y esta es de una paciente que se hizo como la bitácora de la edad. A partir de los 8 años, como menciona, tienen como cara de pájaro, que es una cara pequeña con nariz picuda. Y pues se ve a través de los años y ya a la edad de 56 años, pues ya se ve como una persona pues de mucho mayor edad. En cuanto a la aterosclerosis y el cáncer en síndrome de Werner, pues como había mencionado, representan las principales causas de muerte en sujetos con este síndrome. Se ha observado aterosclerosis obliterante en más del 20% de los sujetos y enfermedad coronaria en el 11 al 16%. Es menos frecuente la hemorragia cerebral y el infarto cerebral, solo se observa en el 2 al 5% de los casos, y la incidencia de cáncer fue del 23%. Este se va a manifestar a una edad de inicio temprano, y el tipo de cáncer que se han asociado a síndrome de Werner son principalmente las neoplasias de tiroides en un 24%, posteriormente los melanomas en un 20%, meningioma en un 16%, sarcoma de tejidos blandos en 15%, cánceres hematológicos en un 14% y los osteosarcomas en un 11%. Cáncer de pulmonar y del sistema nervioso central se observa aproximadamente en un 3 al 5%, son poco frecuentes.
Y en cuanto a los trastornos del sistema nervioso central, las anomalías que se han observado son atrofia cerebral en el 40%, pero solo se han informado pocos casos de demencia, o neuropatías periféricas. También se han descrito mielopatías, desmielinización y neuropatía central y periféricas asociadas en al menos 6 pacientes. También la esquizofrenia tipo paranoide se registró en 10% de estos pacientes. Y bueno, se han estudiado otras enfermedades que pudieran hacer o relacionarse con el envejecimiento acelerado. La infección por VIH, pues también ha estado presente pues ya en personas adultas mayores y pues también con el aumento de la supervivencia gracias al uso de los antirretrovirales y el aumento de casos en personas mayores de 50 años. Es por esto pues que a pesar de un buen control inmunovirológico, tras el tratamiento, el VIH provoca por diferentes vías, pues, un estado de inflamación crónica. Esto, pues, con cambios en el sistema inmunológico similares a los que ocurren en un envejecimiento fisiológico. Esto, pues, va a dar como resultado un envejecimiento precoz de este sistema inmunológico y la inmunosenescencia. En cuanto a la inmunosenescencia, esta va a tener su manifestación clínica en el aumento de la prevalencia de comorbilidades asociadas a la edad que no se asocian al VIH y en un aumento de la prevalencia de la fragilidad a edades más tempranas que en la población general. Bueno, en términos generales, el paciente con infección de VIH va a ser biológicamente mayor de que su edad cronológica indica y va a presentar problemas propios de las personas mayores como la fragilidad. Y pues en estos pacientes debería ser abordados. Las comorbilidades acumuladas en múltiples sistemas pues van a poder conducir a síndromes geriátricos como multimorbilidad, polifarmacia, fragilidad e incluso caídas en un promedio de 15 a 20 años antes que en personas que no están infectadas por VIH. Y es por eso que surge la pregunta de si el VIH es un modelo de envejecimiento acelerado o acentuado. O simplemente es que el VIH pudiera ser un factor de riesgo adicional para un gran número de enfermedades crónicas, lo que pues va a acentuar la prevalencia de la enfermedad a todas las edades. Y en el artículo pues hacía la comparación en cuanto a cáncer y la población con SIDA y la población en general. En pues podemos ver la edad y el número de casos de cáncer. En la tablita del lado, en la gráfica del lado A, podemos ver que el cáncer ocurre a las mismas edades en ambos grupos. La punteada va a ser en la población que tiene con SIDA y la línea normal va a ser la población. Perdón, la línea normal va a ser la población con SIDA y la línea punteada la población general. Y lo que nos dice esta gráfica es que el cáncer pues va a ocurrir a las mismas edades en ambos grupos, pero pues va a ser más común en pacientes con VIH que en pacientes sin VIH. Vemos que la curva se eleva y van a ser mucho mayor el número de casos, pero la edad no va a cambiar. Y en la gráfica B, aquí podemos ver que el cáncer va a ocurrir en pacientes con VIH a edades mucho más tempranas y van a tener mayores eventos o va a haber mucho mayores casos de cáncer que en personas que no tienen VIH o SIDA. Esto por ejemplo, aquí en la gráfica, lo que nos representa es que aquí va a haber un envejecimiento acentuado,
en el que van a aumentar el número de casos, pero se va a presentar a la misma edad. Y en el gráfico B nos está presentando un envejecimiento tanto acelerado como acentuado, en el que se va a dar a edades mucho más tempranas y aún así van a estar aumentados el número de casos. Y en esta tablita podemos ver las similitudes entre la infección por VIH y el envejecimiento normal y las diferencias entre la infección por VIH y el envejecimiento normal. Entre las similitudes, pues podemos ver que son síndromes, que el fenotipo de fragilidad está asociado a la obesidad, va a haber patología cardiovascular, rigidez, calcificaciones vasculares, disfunción diastólica, puede existir multimorbilidad y polifarmacia, pérdida ósea y fracturas por fragilidad, deterioro neurocognitivo, insuficiencia renal crónica prevalente. Dentro de los mecanismos, la involución tímica, pérdida de la producción de las células T vírgenes, un fenotipo inmunosenescente en la que hay acumulación de las células T efectoras en la etapa terminal, con un fenotipo secretor asociado a la senescencia. Va a haber un estado de inflamación prevalente a bajo nivel y puede haber sarcopenia con pérdida de músculo, infiltración de grasa en el músculo, potencia y fuerza reducida. En cuanto a las diferencias entre la infección por VIH y el envejecimiento normal, va a haber mayor abuso de sustancias, tabaquismo, problemas de salud mental y aislamiento social en el VIH. El VIH pues también va a aumentar por sí solo el riesgo de muchos cánceres, pero no aumenta el riesgo de los dos más influidos por la edad, que es el cáncer de mama y de próstata. También aquí la infección de VIH suele estar ausente en el envejecimiento. En sí la replicación del VIH no es una fuente de activación inmunitaria o inflamación en el envejecimiento. Y pues la terapia antirretroviral confunde el envejecimiento en presencia de VIH. Bueno, al principio pues de la epidemia de VIH se reportaba que la fragilidad era más común en personas con enfermedad avanzada del VIH, emaciación y un índice de masa corporal bajo. Pero con el uso generalizado de los antirretrovirales, estudios más recientes pues sugieren que la fragilidad en el VIH se asocia con adiposidad central, sarcopenia y una densidad en la grasa muscular, imitando a personas mayores que no están infectadas por VIH. En este caso, los participantes frágiles con los pacientes frágiles que tienen VIH tienen pues niveles séricos de interleucina 6 significativamente más altos y hemoglobina y hematocrito significativamente más bajos que en los pacientes que no son frágiles. Aquí pues en cuanto a la relación con los síndromes geriátricos y el VIH, la multimorbilidad va a ser común y ocurre en el 65% de los pacientes. Se presenta a una edad mucho más temprana en los pacientes no infectados y el índice de multimorbilidad mejora validando en pacientes con VIH. También integra parámetros específicos de VIH y evidencia de la reserva de órganos diana deteriorada es predictivo para el riesgo de muerte, de hospitalización, de fragilidad y de marcadores de inflamación. Como mencionaba, la fragilidad es frecuente en pacientes infectados por VIH y la definición de fragilidad en los pacientes infectados por VIH es el fenotipo de fragilidad de Fred, que generalmente está descrito de al menos 3 de los 5 criterios, que es pérdida de peso no intencionada, agotamiento, bajo nivel de actividad física, rendimiento motor lento y debilidad. Y pues lo que había mencionado de los niveles séricos de interleucina 6 y que se asocia actualmente con adiposidad central, sarcopenia y densidad de la grasa muscular. Generalmente pues la acción del VIH
organismo va a persistir a pesar de un óptimo control inmunovirológico tras el tratamiento antirretroviral de gran actividad. Esto pues va a generar cambios en el sistema inmune similares a los que producen en el envejecimiento fisiológico, y pues las personas que viven con VIH generalmente son biológicamente más mayores de lo que se sugiere su edad cronológica. Y por lo que es, en este caso, en el caso del VIH, es aceptado decir que un paciente mayor con VIH es a partir de los 50 años. El patrón de envejecimiento acelerado en el VIH pues tiene todos estos tres factores. La senescencia inmunitaria acelerada, pues que se va a estar presente por la expresión de células T, la acumulación de células T CD28 y CD8, la generación reducida de células T vírgenes y la activación inmunitaria. A esto, pues los síndromes geriátricos acelerados asociados en el VIH, pues va a ser la multimorbilidad, la polifarmacia y principalmente la fragilidad. Y aparte, pues las enfermedades crónicas aceleradas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, son más frecuentes en personas con VIH a todas las edades. Y bueno, al final los artículos concluían que el VIH, pues sí sería un modelo de envejecimiento acelerado por estas tres cuestiones, que no solo, pues, por sí solo, pues el VIH va a generar un envejecimiento acelerado. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, se pueden observar pues varios fenotipos clave, tanto en la progeria como durante el envejecimiento cronológico, y varios estudios van a sugerir que los precursores de la laminina A se acumulan en los tejidos que normalmente ya están envejecidos. Los factores pues que van a influir en esta disregulación de la reserva homeostática pues van a ser la carga alostática en la homeostenosis, y clínicamente también está claro que el desarrollo de los síndromes geriátricos específicos como multimorbilidad, fragilidad y polifarmacia se van a acelerar en las personas que tienen VIH. Las enfermedades cardiovasculares, diabetes y varias afectaciones son más frecuentes en todas las edades en las personas con VIH, lo que sugiere que hay un impacto adicional por el VIH y los antirretrovirales, es decir, pues que va a haber un envejecimiento acentuado. Y bueno, este tema pues es importante porque es como la base de entender la fragilidad. Por eso al principio mencionamos lo de fragilidad y cómo todo al afectarse la reserva fisiológica, que es como la fisiopatología de la fragilidad, pues es como se va a dar este síndrome. Y pues que hay varios modelos o sí, varios modelos que se han estudiado de otras enfermedades para comparar o por qué se pudiera dar la fragilidad, y porque hay pacientes que, pues que se ven mucho mayores a edades mucho más tempranas. Y eso es todo. Muy bien, Dani. No sé si quisieran hacer alguna pregunta o comentario en la presentación de Dani. Yo sí, Doc. Pues nada más, Dani, pues felicidades por tocar el tema de VIH. Yo creo que es de los más relevantes probablemente de estos conceptos. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 años, pues este tipo de pacientes ya son parte de nuestra población, y a lo mejor en un futuro, pues son los pacientes que vamos a ver en consulta, o sea, porque la población de pacientes con VIH pues es muy amplia, más aparte ya todos por los retrovirales pues llegan a edades adultas. Y aparte de 50 años, pues ya son de nosotros. O sea, nosotros deberíamos de estar capacitados para ver este paciente y de forma integral con todos los síndromes geriátricos que desarrollan.
De hecho, pues varios de nuestros compañeros están haciendo sus protocolos sobre personas con VIH de 50 años y es muy interesante todo lo que pasa y todos los síndromes que llegan a desarrollar. Y por ejemplo, tiene mucho que ver con la polifarmacia. Los que hemos tenido la fortuna de ir con el doctor Melo a consulta, pues nos damos cuenta del manejo que tiene y el cuidado que tiene para elegir cada uno de los fármacos junto con toda la polifarmacia que manejan los pacientes. Entonces es algo muy interesante. Y también la comparación que insiste entre el paciente entre el cáncer de los pacientes sin SIDA y los que tienen SIDA, eso pues a lo mejor ya, o sea, está interesante verlo, pero también hay que ver los pacientes nada más VIH, o sea, no todos los pacientes que tienen VIH tienen SIDA. Entonces, ahorita pues son más los pacientes que tienen un buen control, que tienen carga viral indetectable, que están manejados con los retrovirales de última generación, que afortunadamente pues contamos con ellos. Entonces pues sería también interesante ver la repercusión o la incidencia de cáncer en pacientes con carga viral indetectable, no tanto pues los que tienen SIDA, que ya no es tan común. Y gracias. Ok. Carlos. Pues coincido con Citlali completamente, Daniela, muy bien tu exposición en esta parte, y pues recordar, o sea, verlo más, o sea, si es una enfermedad que vamos a estar viendo, como dice Citlali, pues recordar todos estos mecanismos fisiopatológicos que nos mencionó Jessica el día lunes, ¿no? Acerca del inmunoaging y la inmunosenescencia, que entonces son conceptos que queda claro que nosotros como geriatras debemos de manejar. Para los R1, pues tenemos que leer entonces un poquito más acerca de toda esta inmunosenescencia, porque empezamos a ver que ahí empiezan a coincidir, empezamos a tener estos puntos de convergencia en los cuales pues esto nos genera envejecimiento y fragilidad. Ahorita se habló de manera superficial de lo que es el tema o lo que es el concepto de fragilidad. Va a haber más adelante un tema ya propiamente de todo el síndrome de fragilidad. La idea de esta clase pues era que se tocara un poco únicamente, se empezara a salir a la luz, porque es algo con lo cual nosotros vamos a estar lidiando todos los días y pues que empiecen a tener en el mapa, ¿no? Estos conceptos de fragilidad, homeostasis. Y nada más para complementar lo de Citlalia, perfecto esta parte de lo de los síndromes geriátricos que tenemos que identificar en el paciente con VIH, y también haciendo la correlación con los temas que estamos viendo en los cursos de paliativos, pues que tenemos criterios de terminalidad también con los pacientes que ya están en una situación de SIDA, y que pues también nosotros los vamos a poder estar capacitados para llevar a cabo o llevar el seguimiento y al acompañamiento del paciente con estos criterios de terminalidad, ¿no? Entonces, para irlos aterrizando de que también hay criterios de terminalidad para este tipo de pacientes en esta situación. Y pues bueno, ese sería mi comentario. Muy bien, Carlitos. ¿Alguien más de los residentes? Yo, doctor, buenos días. Bueno, también, bueno, muchas felicidades, Dani, por tu tema. Otra cosa que también me gustaría agregar es el tema de la enfermedad renal crónica. También es, pues, que uno de los ejemplos de envejecimiento acelerado, ¿no? Que podemos ver pacientes de 40 a 50 años con enfermedad renal crónica, ya, bueno, lo que vemos en el hospital, ¿no? Con terapia sustitutiva, y pues son pacientes con sarcopenia, con incremento de riesgo cardiovascular, y todas esas complicaciones que podemos ver. Incluso, pues, no sé si algunas veces, o bueno, ya lo verán en el transcurso del año, los R1, que en muchas ocasiones los pacientes, pues, también ya tienen antecedente de dismovilidad, o presentan en una infección por una peritonitis, comienza con alguna alteración que pudiera como asociarse bueno, o que pudiéramos identificar en estos pacientes como parte del modelo de envejecimiento acelerado. Entonces, pues también pues es un punto importante porque son pacientes que vemos siempre. Ok, muy bien.
¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación, muchachos? Doctor Lascano, ¿cómo ve? Bien, bien, como siempre, la buena presentación, ¿no, Dani? Ajá. Me faltó hablar del síndrome del Rolls Royce. ¿No? De los que están muy bien acabados. Está muy bien. No sé si José Juan ahí cuando estuvo en nutrición vio algo de progeria. Sí, había pocos pacientes, pero como 6, 7 pacientes sí alcanzamos a ver de ellos, ¿no? Y sobre todo con el síndrome de Werner. Eh, los otros síndromes son, más bien los ven los pediatras. Pero sí, pues es una situación muy, muy lamentable porque pues son personas que a edades muy cortas, pues ya empiezan con las manifestaciones de enfermedades crónicas y fallecen pues a edades tempranas. Digo, yo estoy de acuerdo, me gustó mucho esto que se identificara el VIH y la enfermedad renal crónica como modelos de envejecimiento acelerado ya de la población en general. Sin embargo, también hay otras condiciones otras situaciones clínicas, pues, que hacen que los individuos presenten envejecimiento acelerado. Y uno de esos son los patrones de las enfermedades inflamatorias crónicas. Dentro de los que pues, más conocemos o se ha estudiado un poquito más es el lupus y la artritis reumatoide. Que si bien es cierto, no tienen la misma evolución o el mismo impacto que lo tendría la enfermedad renal crónica, son personas que cuando no se llegan a inducir la remisión de las enfermedades, son individuos que presentan pues también un envejecimiento de tipo acelerado. Y pues bien, Daniela. Bien, bien, bien. Muy bien. Cesarín. Gracias. Sí, Doc, pues me pareció muy buena la exposición. Y bueno, ahorita que comentaba también el doctor José Juan de que hay otros modelos de enfermedades de envejecimiento acelerado. Y bueno, ahora que cuando estuvimos rotando ahí lo del VIH que nos mandaron aquí a la Condesa, pues la verdad, yo ahí veíamos pacientes que pues se cuidaban muy bien, que tenían tiempo con el VIH. Sin embargo, los pacientes pues prácticamente se mantenían muy bien. Entonces, pues a veces me hacía también la pregunta porque bueno, algo tan común que pasa, ¿no? Lo de la diabetes también, que generalmente nos comentaban, ¿no? Que los pacientes diabéticos que no se cuidan envejecen entre 5 y 10 años más que una persona completamente normal. Incluso yo veía a los pacientes con VIH y yo decía, bueno, pues, ¿qué será así como más, aquel que se cuida, pues, qué será más complicado, tener diabetes o tener VIH? Entonces, pues sí, es una pregunta que luego me hacía, pero bueno, pues, pues sí, probablemente, aunque el paciente se mantenía con carga viral indetectable y que estaba bien tratado el paciente, pues sí, o sea, no deja de ser un estado proinflamatorio crónico y esto, bueno, pues condiciona el envejecimiento acelerado. Pero sí era una pregunta que me hacía ahí y que les preguntaba pues ahí a los profesores, que pues que sería así como más complicado, o la diabetes o el VIH, ¿no? Bien tratado, pues. Claro, muy bien. Efectivamente, eso para tenerlo presente, la diabetes también es otro modelo de envejecimiento acelerado que nos puede dar, como bien dices, hasta 10 años más biológicamente hablando. Y otro modelo también de envejecimiento acelerado son las alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down, que también va a tener envejecimiento acelerado de manera temprana, muchas manifestaciones que ya se mencionaron en este momento. ¿Sí? Sí es bien importante que tengan presente la fragilidad ahorita solamente como concepto, pero es un síndrome muy amplio, de hecho por eso
había yo cuestionado un poquito sobre qué más íbamos a hablar. Estos modelos de envejecimiento acelerado también muy claros, pero existen modelos de envejecimiento, los que le llamamos los fisiológicos, y los exitosos, que estos son los que, aunque tengan 80, se ven de 60, ¿no? Y es lo contrario de lo que ahorita estamos platicando, y que también deben ustedes empezar a identificar y ir conociendo y evaluando. Así que bueno, yo creo que como siempre Dani cumple muy bien con su función, hacer una muy buena presentación. ¿Quieres comentar algo, José Juan? Sí, digo, en relación a lo que dice César, ¿no? Es precisamente este es el papel de la medicina preventiva. Si identificas una enfermedad como por ejemplo la diabetes, entre mejor control tengas de los individuos, lo más probable es que puedan tener un envejecimiento muy parecido a la población normal. Entre más descontrolados estén, mayor inflamación van a tener dentro de su organismo y este proceso de envejecimiento se va a ir acelerando. Entonces, de ahí, y lo mismo aplica para todas las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, si logran, de ahí todas estas medidas preventivas, incluyendo la obesidad y el tratamiento de cosas tan sencillas que vienen siendo la enfermedad periodontal o, por ejemplo, la onicomicosis, pues, que son estados inflamatorios crónicos de baja intensidad, pero que a la larga llevan a toda esta disregulación del sistema neuroendocrino. Y bueno, pues ya eso lo veremos más adelante. Muy bien, Daniela. Bueno, muy bien. Doctor Lascano, para mañana, ¿alguna indicación, alguna instrucción? ¿No? No, en particular, no, déjame para la ver revisión. ¿Qué inventamos, no? Órale, pues, mira. Vale. Nos vemos mañana. Que estén bien. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bye, buen día. Hasta luego, buen día. Bye. Gracias. Bye.